Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que actives la campanita y le des like a este video. También te quiero invitar muy cordialmente a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con el amor que te ha sido entregado. También te quiero invitar muy cordialmente a orar por las personas que tengan cualquier tipo de necesidad en este preciso instante. Si tú quieres pedir oración, lo puedes hacer en un comentario en este video. Si quieres orar por las demás personas, con un comentario también. Y si no lo haces en tu corazón, también está muy bien. Bueno, mis queridos amigos de Tauro, voy a comenzar su lectura en este preciso instante con las personas que tienen una relación en este preciso momento. Voy a barajar las cartas y quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas. La puedes nombrar en tu mente, en voz baja, en voz alta. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este preciso momento, que conectes con su esencia en este preciso instante. Bueno, voy a sacar las cartas. Estas 4 primeras cartas me reflejan lo que siente por ti, lo que piensa de ti y lo que espera de ti. Estas últimas cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué siente por ti tu persona especial en este preciso momento? La verdad, en este momento, tu persona especial no tiene mucho interés por ti. Ha bajado su interés por ti. No sé lo que esté pasando con ustedes. Es una persona que no le interesas mucho, pero que se siente muy seguro o muy segura de ti. Siente o sabe que tú lo quieres, que tú lo amas y que siempre vas a estar ahí en el momento que lo necesite. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Piensa que tú seas como su proveedor, su proveedora, que todo el tiempo estés dándole regalos, atenciones, mimos y de todo. Piensa es en recibir y recibir. Eso es lo que espera de ti. Eso es lo que espera de ti. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona a la cual puede engañar, a la cual puede seguir teniendo con los ojos vendados, totalmente cerrados. Está tan seguro de ti que piensa que si tú le dices, si tu persona especial te dice a ti que el cielo es verde, que tú se lo vas a creer y que vas a vender tu verdad a capa y espada. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Muchas peleas, muchas encontrones feos de parte de ustedes dos. Se van a enfrentar, no sé si es que tú vas a abrir los ojos y estar alejarse definitivamente el uno del otro. Yo no estoy diciendo que haya infidelidad ni nada de eso, sino que simplemente se van a alejar, no van a volver a tener contacto el uno con el otro, porque igual encontrarse ustedes es como encontrarse un fósforo con pólvora. En el momento que se encuentren, los problemas surgen realmente. ¿Qué te aconsejan tus guías espirituales para tu relación, mi querido amigo o amiga de Tauro? Que mejor voltees a ver a otro lado, que mejor sigas con tu vida, sigas con tus proyectos, pero que mejor voltees a ver hacia el otro lado. Si tú estabas queriendo confirmación de lo que tú pensabas de tu persona especial, bueno, ahí te lo estoy confirmando. No le interesa, no le importas y lo único que te ve es como un cajero automático, como una chequera. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos, mi querido amigo y amiga de Tauro, que estás en esta relación como tan maluca en este preciso momento. Mira, dice, sanarás para ser mejor. Mira, esta situación que te se está presentando a ti, tal vez te duela por un tiempo o algo así, pero la verdad es que cuando ya te pase como la pena, la tusa de esta situación con esta persona que puede ser muy seguramente de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, esta persona que no te quiere y que no te valora, la verdad es que vas a sanar bastante rápido.
no vas a tener como mayor inconveniente para salir de esa tusa. Mira, este otro angelito es súper especial, dice, esclarecerás el enigma. Lo que te estoy diciendo, mira, si tú estabas pidiendo saber cómo es realmente tu persona especial y lo que siente por ti, lo que te estoy diciendo es verdad, y si estabas queriendo pedir una confirmación también. Lo que yo te aconsejo es recoger pruebas reales, pruebas irrefutables para que tu persona especial no se vaya a salir por la tangente y la puedas confrontar y ponerla o ponerlo en su lugar. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas de Tauro, con esa relación que la verdad no les trae nada bueno. Ustedes merecen alguien que los quiera y que los respete de verdad, alguien con quienes puedan construir, y yo te digo que sí lo vas a lograr conseguir. Tienes que salir de estas relaciones tóxicas para que encuentres a alguien que realmente te estime, que realmente te quiera. Bueno, esa ha sido la lectura para mis amigos y amigas de Tauro que están en una relación en este preciso instante. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Tauro que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso momento. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este momento tú estás bastante confundido o confundida por alguna situación que se te está presentando, muy seguramente relacionado con problemas sentimentales. Es una cuestión que te tiene, no sé, algo necesitas saber, algo necesitas esclarecer, algo necesitas descubrir, y el no saber esto te tiene bastante confundido o confundida, pero es algo que tarde que temprano te vas a enterar. Yo digo que más temprano que tarde. Mira que esta cuestión te ha traído conflictos con personas cercanas a ti, tal vez familiares, que tal vez no estuvieron de acuerdo con cierto tipo de relación, pero que gracias a Dios ya se terminó. También estás recibiendo o ya recibiste, no sé, algún regalo o te ganaste la lotería o algo, no sé, fue algo totalmente inesperado o alguna herencia o un dinero que pensabas que no te iban a devolver, algo inesperado y que ya recibiste y que te trajo, que te llegó muy, muy bien. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? mm, el logro y el triunfo y la salida de cualquier tipo de dificultad en la que tú estés. Eh, mm, Afortunadamente no has caído en depresión, no has caído en este tipo de situaciones como tan dolorosas. Sí, tal vez la relación anterior fue muy maluca, pero tú supiste capotearla de una manera muy buena. Eh, no sé, la vida te da más optimismo con estos triunfos que se te vienen adelante, te hacen más optimista, perdón, y más seguro de ti mismo. Tienes que tener cuidado con tu vida sexual. Aquí tenemos la visita de mi gatita Maya. Tienes que tener muchísimo cuidado con tu vida sexual, con los encuentros sexuales que tengas en un futuro más bien cercano, esos encuentros casuales, cuidarte, evitar de pronto algún embarazo o cualquier otro tipo de complicación. El consejo de tus guías espirituales en este preciso momento: que la ansiedad la canalices de alguna manera, que no sé, hagas deporte o salgas con amigos, duerme bien, come bien, acércate a tus seres queridos, no dejes que la ansiedad te gane, ¿ya? Y que para cualquier situación, si algo no te está resultando bien de determinada manera, que busques otra estrategia, busca otro camino para poder solucionar cualquier tipo de inconveniente que se te presente, mi querido amigo o amiga de Tauro. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso instante, mi querido amigo o amiga de Tauro, que está solterito o solterita. Te salieron 2 angelitos súper especiales. Mira, este angelito te dice, la serenidad es tu fortaleza. Lo que te estaba diciendo, lo que te aconsejan tus guías espirituales en las cartas, también te lo aconsejan acá. Ten muy en cuenta no dejarte ganar por la ansiedad, por la angustia. Trata de llevar una vida más sana,
de deporte, de relaciones personales, de alimentación y de sueño para que tenga la suficiente fortaleza para enfrentar el día a día. Este otro angelito te dice, recoge la luz, acoge la luz del cambio. Mira, hay cosas en tu vida que van a cambiar rotundamente, pero son cosas de cambio súper positivos, son cambios muy, muy positivos para ti. Los cambios no siempre son fáciles y a veces no nos ajustamos ni siquiera a las cosas tan buenas. A veces creemos que son irreales, pero mira que se te vienen cosas súper buenas y debes estar preparado o preparada para el cambio. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Tauro, que en este momento se encuentran solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Tauro, que preguntan en este preciso instante por su economía. Bueno, voy a ubicar las cartas de tal manera que las podamos ver. Ahí está mi querida Maya, mi gatita preciosa. Aquí hay realmente son 21 gatos. Voy a hacer algún video, algunas fotos, algo así, para que ustedes los logren conocer a todos. Y les voy a contar las historias de cada uno, de cómo fue el rescate de cada uno de mis príncipes y princesas. Y de mis 4 perritos, son 3 perritas y un perrito, que también son mis príncipes y mis princesas. Bueno, volvamos a lo nuestro. En cuestión de nuestra economía, te digo, mi querido amigo o amiga de Tauro, en este momento estás como en el riesgo de alguna pérdida, algo que tú puedas, alguna inversión, algún dinero que estás queriendo perder o que estás en peligro de perder en este preciso instante. Tienes que tener, no sé, mucha claridad mental para poder capotear esta situación que se está presentando en este preciso momento, porque es algo que tiene solución, es algo que tú puedes saltar, ¿ya? Hay personas que están intentando engañarte, que están intentando robarte, estafarte y que la verdad pareciera ser que lo están queriendo lograr, pero yo te digo, mi querido amigo o amiga de Tauro, en cuestiones económicas, vamos a ver qué te dice este angelito para esta situación que se te está presentando ahorita en esta economía. Dice, cuida tu equilibrio mental. Mira, la situación es la siguiente. Lo que pasa es que al parecer tú estás teniendo ciertos problemas relacionados con tu estabilidad emocional. No sé, tienes problemas emocionales, los cuales no te están permitiendo tomar decisiones sabias con respecto a tu economía. Entonces, date un retirito, un espaciecito, si puedes un día, 2 días o unas horas, si no puedes por tanto tiempo, para poder tomar decisiones sabias y acertadas. Pide asesoría en personas que te quieran y que conozcas y que realmente te estimen, y también pide la ayuda de tus guías espirituales, que ellos están prestos para poderte ayudar, ¿ya? Entonces, esto es lo que te está sucediendo ahora. Entonces ten muchísimo cuidado y no tomes decisiones aceleradas, apresuradas por de pronto alguna desesperación. Esto es lo que te espera en un futuro más bien cercano. Lo que se te podría dar, ¿ya? No sé, algo relacionado con unas deudas, una deuda en la que tú no deberías estarte metiendo. Podría ser una deuda que tal vez no podrías cumplir en determinado momento. Ten muchísimo cuidado de eso, de más bien esperar un poco para esta cuestión, si es lo que definitivamente has decidido hacer. Este momento no es conveniente para eso. Hay personas que o sea, tú vas a lograr enfrentar todas estas situaciones que se te pueden estar presentando con relación a tu cuestión económica. Vas a lograr salir de tu estado emocional que no te permite tomar buenas decisiones, pero mira que de aquí en adelante ten mucho cuidado con esa cuestión, ¿ya? No solamente es trabajo, trabajo y trabajo, también hay que cuidar de la salud, darse tiempo para divertirse, para salir, para comer, para estar con la familia, para dormir, para hacer de todo, ¿ya? Para darte tus escapadas, para todo hay que darse su tiempo y darse su espacio. El consejo de tus guías espirituales
lo que te estoy diciendo. No pienses que estás solo o estás sola. Tienes familia, tienes amigos, personas allegadas a ti que te quieren, que te estiman y que te pueden dar la mano en un momento en el que tú necesites o un hombro o un consejo o tal vez algunos recursos para poder solventar cualquier dificultad. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante. Ya salió el primer angelito, es súper maravilloso. Mira, este angelito, ya salió el otro angelito. No hay necesidad de más. Dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, si tú en este momento estás atravesando cualquier tipo de desbalance de tipo emocional, pide ayuda divina, pide ayuda del cielo que se te dará definitivamente. No creas que estás solo o sola o que las cuestiones espirituales no funcionan. Sí funciona, lo que nosotros pensamos y sentimos es lo que atraemos. Mira, lo que te estaba diciendo, los amigos son tu cielo. Rodéate de personas, muy seguramente dos amigos muy, muy estimados tuyos y que te estiman muchísimo, muchísimo, que te llevan en el corazón. Rodéate de esas personas, háblales de lo que te pasa, sal con ellos, diviértete con ellos, desféjate con ellos, que verás que estos amigos que tanto te quieren y tanto te estiman te van a poder ayudar a tener claridad para tomar buenas decisiones. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Bendiciones.